¿Cuáles son? Sí. Ah, Médico, abogado, lo que hace plata, Lo que hace que plata. Y son excelentes, pero también que son servicios profesionales muy necesarios y muy de alta estima en la sociedad. Y eso está bien. Pero es llamado o es, digamos, a mí me encanta la idea que tú dices también, que nuestra identidad viene de quienes somos creados en imagen y semejanza de Dios, no lo que hacemos. Y uno identifica demasiado con su trabajo y hasta que si pierde el trabajo, pierde su identidad. Y entonces ahí indica que hay un problema. Digamos, yo no soy eh, digamos, yo soy Tomás, no soy pastor. no soy lo que O tú, produzco, además. Claro. exactamente. Acá en la década de los 90 hubo una gran crisis económica y muchos varones, especialmente varones, perdieron sus trabajos. Cuando llegaban acá a la iglesia, nosotros abrimos un comedor y después un hogar y quedaban a vivir acá. El problema no era que no era solamente que no había trabajo, sino era la concepción de trabajo que tenían y cómo el trabajo les daba a ellos una identidad. Entonces estaban durmiendo en la calle, pero tenían casa. Y entonces cuando uno le preguntaba, decía, es que yo no puedo ir a mi casa porque no me siento, me decían, porque no me siento hombre, no estoy trabajando, no llevo nada. Uno, segundo, mi esposa me recrimina, no servís para nada, no provees para nada. Entonces el trabajo ahí había perdido su razón de ser y ahora era un motivo de esclavitud por la concepción no creativa ni creadora de trabajo, sino más bien productiva y de generar fondos solamente. Ahora, no estoy perdiendo la practicidad de que no busquemos trabajos, de no tengamos trabajos que nos generen sueldos y todo, pero una cosa no quita a la otra, y más bien hay veces hay que tener el control, sobre todo no la primera generación de inmigrantes, sino nuestros hijos y nietos, de educarles y no hacerlos perder de vista que el trabajo es para la vida plena y no viceversa. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, Juan José. Tenemos un par de minutos si queremos seguir hasta las 45 o 15 antes de la hora. Da la impresión de que el apóstol Pablo, cuando también escribe que el que no trabaja no coma, da la impresión de que puede ser que también mucha gente decía, como viene el Señor pronto, ¿para qué trabajo? Así también escucho personas que dicen, ¿para qué hago algo si el Señor viene pronto? También da esa impresión. Sí, exacto. Sí. Y también Algo que quisiera mencionar, viéndote a ti, Pedro, porque es un hombre trabajador y me contaste un poco de tu trabajo en bienes raíces, pero ha logrado, de lo que yo he escuchado y observado, que el trabajo es un vehículo también para conexiones, vínculos, amistades, compartir el testimonio, el evangelio, como anoche o la otra noche cuando hablamos y hablaste de un conocido nicaragüense que de repente Dios volvió a tu vida y viste que a través de esa conexión es un hombre muy conector. Entonces, si trabaja conociendo mucha gente en el oficio, entonces son oportunidades. Hay otro, y muchos aquí son bivocacionales, que son pastores a tiempo completo, pero trabajan a tiempo completo para sostener su familia. Pero cuando logran ver el vínculo que no es solamente para proveer, a veces es trabajo para poder hacer lo que a mí me gusta o lo que Dios me ha llamado a hacer, pero no excluye el campo del empleo del campo misionero, que si Dios abre puertas para tener vínculos en el estado de ser empleado, entonces son relaciones con seres humanos que necesitan conocer el amor de Dios en su vida. Entonces se vuelve dinámico el trabajo, se vuelve creativo, se vuelve un gozo en vez de esclavizarse, la tortura necesaria para proveer para otros cosas. Entonces sí, yo cuando, es interesante. muy interesante que
por ejemplo, en mi trabajo yo salgo a mostrar casas y yo cuando voy a mostrar casas estoy pendiente de que cómo le comparto cualquier coyuntura que me dejen para mostrarle a Dios en las partes. Y muchas de las personas con que trabajo no, a veces no me compran, no les vendo, pero termino llevando a las iglesias o termino orando con ellos. Y me da tanta felicidad como si hubiera vendido una casa. Qué bien. Qué bueno. ¿Algún otro comentario? Yo sé que muchos y ustedes un día sábado, algunos están llamando del trabajo o participando desde los espacios del trabajo, escuchando. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, como ven ustedes, es un tema obviamente muy importante cuando están en el trabajo de formar una comunidad de fe de personas, todas que trabajan, para que cuando conozcan a Cristo y entran en la familia de Dios como miembros del reino de Dios, que reorienten sus conceptos del trabajo acerca de como Juan José compartió esta mañana, el concepto que fue en la creación de Dios dar trabajo como bendición para ser co-creadores, ser productivos, ver el trabajo de esa forma de bendición en vez de tortura y cuidarnos de no hacer del trabajo algo que hace de Dios alguien que es prescindible, no necesario. ¿No? Él citó el filósofo Nietzsche que decía, Dios está muerto porque la tecnología ya no necesitamos de Dios. Podemos controlar y determinar nuestro propio destino. Ese es el pecado original de nosotros crearnos dioses. Y si el trabajo nos lleva y nos separa de Dios de tal forma que no es necesario, yo gano bien y hasta más y proveo para mis hijos y entonces y voy al domingo a la iglesia para, bueno, darle lo que le corresponde, pero realmente yo me manejo. Pero si el trabajo aleja a la persona de Dios y siendo nosotros pastores, líderes, discipuladores, que vayamos reorientando nuestros miembros acerca de cómo el trabajo también es campo de misión, es campo de creatividad, honrar a Dios con nuestro tiempo y nuestros esfuerzos para ser de bendición también y no solamente separarlo tanto para que es el único lugar donde yo gano dinero para hacer lo que necesito hacer. Es muy limitante verlo de esa forma. Y Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, como si lo estuviéramos haciendo para Él. Todo lo que estamos haciendo. Ahí estamos. Ese es claro. un desafío, el que menciona Pedro. Ese Colosense le está hablando a esclavos, no le está hablando a empleados, ¿no? Y ahí es para pensarlo, en la que uno tiene que tener el discernimiento para saber decir no, y si hay posibilidades, cambiar y buscar un trabajo justo, pero cuando se trata de situaciones adversas en las que uno siente que no puede cambiar, es todo un planteamiento. Y ahí yo creo que ahí uno tiene que pensar, ¿por qué dice Pablo, hágalo como para el Señor y no para los hombres? Porque no tenés alternativa. ¿Qué otra alternativa tenés? Si hay momentos en que uno no tiene alternativa de poder cambiar un trabajo, de estar en una situación mejor. Pero ¿cuál es la tentación? Responder mal por mal. Me pagan mal, trabajo mal. Me tratan mal, te trato mal. Vos me robás, yo te robo. Y entonces uno dice, no trabajes de esa manera, porque el problema ya no está solamente en la correspondencia con el empleador. El problema está en que uno comienza a hacer carne esa mentalidad también, la comienza a incorporar. Y entonces cuando uno dice trabaja para el Señor, uno está pensando así, bueno, ¿cómo Dios me emplearía si yo estuviera trabajando para Él? ¿Cómo me pagaría? ¿Cómo esperaría que yo responda? Entonces, no con conformismos y decir, bueno, me pagan 2 centavos, una miseria, me maltratan, pero yo igual voy a poner lo mejor de mí. No, ese no es el punto. El punto es yo voy a salir de este círculo enfermo y maltratador del trabajo en el que me encuentro, haciendo las cosas como yo
de acuerdo a lo que yo soy, no de acuerdo a lo que ellos esperan que yo sea. Que me maltratan como extranjero, me pagan menos, sea lo que fuese, y yo doy lo mejor de mí. Pero también, como dice Pablo en otro pasaje, dice, si eres esclavo, bueno, obedece y todo, haz lo que te dicen, pero, pero en cuanto puedas, salí de ahí. Y entonces, ahí me estoy uniendo a lo que comentó Pedro, ¿no? La mentalidad del trabajo con la creatividad tiene que ver con eso, justamente, con el hecho de no entender la creatividad como inventar cosas, sino la creatividad tiene que ver con el hecho de poder crear mundos diferentes que a uno le permitan superarse y no repetir. Entonces, por ejemplo, si el desempleado es el hombre, la creatividad, según Cristo, tiene que llevarnos a ser contraculturales. La mujer no es la única que tiene que limpiar en la casa o cuidar a los hijos, porque siempre el eslogan es, ay, pero yo en la casa también. Saquémonos eso del vocabulario, sobre todo los inmigrantes, que a veces pasamos cosas tan diversas que jamás hubiéramos hecho en nuestro país, de donde procedíamos, y nos encontramos con realidades diferentes, donde la creatividad es la que nos permite salir de los cuadros con los que se nos ha enfocado la vida y podemos empezar a hacer cosas nuevas. No, yo era ingeniero ahí en el país donde estaba y acá me están contratando en jardinería. Bueno, la creatividad nos tiene que llevar a pensar, a decir, esto no es denigrante, esto no es haber ido para atrás. Esto significa que yo ahora tengo la oportunidad de trabajar en algo que nunca hice y de lo que puedo aprender y disfrutar y sacarle cosas buenas, no solamente para el trabajo que hago, sino para mi vida, que yo desconocía. Sembrar una planta, cortar un pasto, trabajar con gente de otros países. No sé, la creatividad tiene que ver con eso de la transformación. Si yo soy abierta a lo que el Espíritu de Dios me muestra y me ayuda a repensar el trabajo ya no solamente como una cuestión de que me va a dar estatus social, que es diferente ser licenciado a ser peón, que es diferente ser el arquitecto que ser el albañil, sino que nosotros necesitamos repensar creativamente, según la palabra de Dios, las cuestiones que tienen que ver con el estatus, con la dignidad, con el sentido, el objetivo del trabajo, con la forma en la que nosotros nos involucramos en el trabajo como proyecto personal y lo que nosotros de amor y de bueno ponemos, por amor al otro, pero también para nosotros mismos, y así con ello una serie de cosas que están ahí, que hemos compartido y que les agradezco que compartamos. Pero bueno, seguramente habrán oportunidades, ¿no? En otras oportunidades se podrán Sí, charlar. Les Sí, agradezco. excelente. Bueno, sí, Tomás, Ángela y cerramos. sí, Sí, Tomás, Ángela. sé que no hay tiempo, pero quería decir dos puntos que también a mí me gustaron mucho porque como que me dio claridad fue cuando Juan José estuvo hablando de Deuteronomio 28, donde dice que porque Dios no nos pone Dios siempre nos pone por cabeza y no por cola. A veces no nos gusta hacer cola y a veces y Dios permite que seamos cola para poder llegar a ser cabeza, porque tiene que haber, y solamente nos enfocamos de que somos cabeza y no cola. Y él habló de eso y eso también como que me puso a pensar, porque a veces hasta orando, nada más nos enfocamos en ser cabeza, pero como que no queremos ser cola. Y al igual cuando habló de Daniel, de las posiciones que tuvo Daniel, pero Daniel no se glorificaba en ninguna de esas posiciones. Y también lo pudimos ver con José, José de Egipto. Tuvo muchas posiciones, pero no se dice donde José dijo, ahora yo soy. Él no iba, él hacía el trabajo como para Dios, lo que Dios había puesto para el reino de Dios. Amén, eso era lo que quería también, que fuera un punto que me tocaron. Bien interesante ese punto porque José pasó la cola por debajo todo, pero nunca se quejó. Donde llegaba, Dios lo prosperaba el trabajo que tenía. Y aún cuando él es líder, que los hermanos pensaban que lo iban a eliminar, él dijo, para esto me mandó Dios. Yo no soy Dios para juzgarlos a ustedes. Estaba en el plan de Dios. Sí. Amén. No es para la vanagloria tampoco, y como Juan José dijo en varias oportunidades, la humildad como característica de que, porque puede, el ego juega
con la persona que uno logra más, asciende más y de repente es prescindible Dios. Y uno va necesitando menos y menos, y hemos visto también en las iglesias lo que algunos como que se enfocan tanto que ya no necesitan la comunidad de fe, no se congregan o no van. Y entonces, porque humanamente hablando, en la lógica del mundo, tiene sentido. Babel tiene sentido en la lógica del mundo. Deshacerse de la necesidad de depender de Dios, ¿no? Y menos que uno depende de cualquier otra persona o de Dios, más, ya es más persona que de éxito. Y Dios nos ha creado para ser dependientes de Él y interdependientes unos a los otros. Y entonces, muy interesante. Gracias, Juan José. Vamos a continuar con este miércoles 22. Tenemos el doctor Marcos Baker que va a hablar acerca de la gracia. Y tendremos, esa será la última reflexión webinar para este semestre, y vamos, después de septiembre, tendremos un reinicio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Vamos a tener 4 webinars que son temas extras para desarrollarnos juntos, ¿no? Entonces, que estén atentos para esos, pero para ahora, el 22, vamos a cerrar este semestre con la bendición de otro amigo que tenemos que hablará acerca de Gálatas y el tema de la gracia. Gracias, Juan José, por tomar el tiempo de preparar este excelente estudio sobre el trabajo y la creatividad. Gracias. Y Gracias a ustedes por poder todos. estar. Nos veremos entonces. Los que están en Iglesia Floreciente, recuerdan citar sus sesiones de coaching antes de la próxima sesión de módulo. Sé que en Houston tenemos el día 30, el módulo 4, creo que sí, y sucesivamente. Entonces, bendiciones, feliz sábado y fin de semana, que el culto, el encuentro de la familia de Dios el domingo sea de mucha bendición, y felicidades a todos los papás que celebramos el Día del Padre en muchos de los contextos. Felicidades a esos padres. Gracias, Ángela. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones.